Altísimo Dios Todopoderoso le bendiga a toda nuestra gente que se está conectando en este momento y los que van a ver durante toda la semana nuestro programa El Mundo Actual. Este día 4 de febrero, ya estamos en el segundo mes de este 2026 que comenzó, pero caliente en todos los acontecimientos de la reestructuración del nuevo orden mundial. Reestructuración del nuevo orden mundial. Siempre me acuerdo las palabras de este señor que ya está muerto, Henry Kissinger, cuando dijo, y una vez que ya desatemos la gran pandemia, entonces procederemos para la restauración o reorganización, dijo él, del nuevo orden mundial, para estar listo a entregarle el reino al hijo de Luciferino. ¡Qué impresionante! Porque en solo un mes sucedieron cosas tremendas, pero tremendas en cuanto al nuevo orden mundial y liderado, por supuesto, por el anciano de rostro fiero. Les recomiendo el estudio que tenemos ahí en nuestro canal de YouTube sobre Pasos de Conquista, al anciano rostro fiero, Pasos de Conquista. Mírenlo, porque está profundo. Pero vamos a tocar un tema importantísimo que de vez en cuando vale la pena que analicemos también. Por tantas cosas que siempre han existido y preguntas que siempre han existido. ¿Tenemos seres extraterrestres, como le dice la gente común y popular en el mundo? Y que para los cristianos nosotros le llamaríamos seres angelicales. ¿Por qué extraterrestres? Porque viven fuera de nuestro planeta terráqueo. Los seres angelicales pertenecen a un reino especial. Estamos hablando por lo menos de los buenos, ¿verdad? A un reino especial. Se conoce como el tercer cielo. Estos seres angelicales tienen como su comandante en jefe al Altísimo Creador del cielo y la tierra y todo cuanto existe. Pero también hay otros seres que también son seres angelicales, pero se les llama caídos, a quienes también hay serios, no podemos pasar por alto esas realidades, sobre todo múltiples de veces cuando voy en las conferencias o los temas que tenemos en la batalla contra los extraterrestres en nuestro canal de YouTube, de esos personajes reales que se le han aparecido a los mayas, a los incas, a todo esto como hablan también los aborígenes en África y todo ese asunto. Por supuesto que existen esas personas y si no, también vaya aquí mismo, no tenemos que ir tan lejos. Aquí mismo en el Caribe, tal vez la isla que más sobresale en esta de que adoran a esos seres a que nosotros conocemos como ángeles caídos son los haitianos. El 80% de la población de Haití adora a esos seres del segundo cielo. 80%. Oiga bien, es la isla más de máxima adoración a Satanás, el diablo, en el Caribe. Por supuesto, las otras islas también son practicantes de esto, algunas de ellas como Jamaica, el mismo Cuba con la santería. Es decir, hay ese vínculo de los seres, de los ángeles caídos. Pero si existen los ángeles caídos, o como le llama, y lo hacemos en profundidad en el estudio de nuestro masterclass, y lo tocamos allí, como le llama Enoch, los vigilantes caídos. Pero también ese Enoch que nos habla de los vigilantes, así le llama, el de los buenos, de los del tercer cielo. Ese Enoch, pero también Ezequiel, y por supuesto el libro de Apocalipsis, que nos dan detalles profundos, pero profundos acerca de de los vigilantes o de los seres angelicales. Toda la humanidad que ha estado pegada a Dios, es decir, cristianos y el pueblo de Israel, siempre va a encontrar entre los cristianos y por supuesto en su inmensa mayoría en la historia del pueblo de Israel, experiencia con estos seres especiales. De hecho, lo tocamos en profundidad, por supuesto, en nuestro masterclass. E inclusive
hacemos aclaraciones profundas de que estos seres angelicales no obedecen órdenes en absoluto de ningún hombre o mujer, así se llame el más superungido, o así se llame apóstol, o así se llame profeta o profetisa. Estos seres angelicales no obedecen órdenes. Y lo vamos a demostrar más adelante. De ningún ser humano. Ellos solo obedecen órdenes del Altísimo Dios Todopoderoso. Y en el transcurso del tema vamos a aclarar por qué ellos solo obedecen órdenes de Dios directamente. Y esto te va a poner profundamente al descubierto de ciertos charlatanes, hombres y mujeres, que queriendo llamar o sobornar o manipular o engañar a la pobrecita filigresía, digo pobrecita, porque por favor, es triste, lamentable y catastrófico que nuestra gente se deje manipular y engañar como que si fuera un bebito, creyendo y siguiendo a estos elementos que dicen, que vamos a hablar más adelante de eso, pero antes hablemos del tema y vamos a la lectura de las Sagradas Escrituras, que está preciosa. Serafines, ángeles especiales. Su misión es exclusivamente para el Espíritu Santo. En la revelación hubieron serafines y se les consignó, en la rebelión, porque recuerden que hubo una rebelión en el tercer cielo. Apocalipsis capítulo 12 lo explica bien, pero también lo explica Ezequiel capítulo 28 y también lo explica Isaías capítulo 14. Hubo una rebelión en el tercer cielo. Satanás se rebeló contra el Altísimo y cuando se dio la rebelión, la tercera parte de seres angelicales se lo unieron. A esa tercera parte donde hay diversidad de jerarquía, que hoy en día conocemos jerarquía demoníacas. Eran diversidad de seres angelicales que explica específicamente, lo explica muy bien el libro de Enoc, en esa jerarquía demoníaca o de vigilantes caídos. Entre esas jerarquías habían seres angelicales de una cercanía profunda. Y eso significa también de un poder profundo. Pero como va a ver más adelante, a estos que eran parte de esas jerarquías que se rebelaron, a ellos no se les permitió ser sueltos, ni se les va a permitir ser sueltos. Fueron enviados a prisiones eternas. Bueno, analicemos entonces por eso. Dice, en la rebelión hubieron serafines y se les consignó a prisiones eternas en el pozo del abismo. A los que son miembros de nuestro Masterclass, recordarán cuando tocamos esta parte en profundidad en el capítulo 9 de Apocalipsis en el Masterclass y hablamos de esos seres que están encarcelados. Bueno, vamos a continuación. Una idea de esos seres angelicales, que como dijimos, están los malos, y es por eso que escuchamos siempre a los brujos, a las brujas, y a una serie de personas y a los santeros de Cuba y a los de eso, hablar que tienen contacto, que hablan con esos seres. Pero como dijimos, si existen los malos, los caídos, están también los seres celestiales. Y esos seres celestiales son reales y múltiples, como he dicho, de tanto cristianos como el pueblo de Israel, a lo largo de la historia, han tenido experiencia con esos seres angelicales. De acuerdo a los principios profundos de la teología, hay ángeles alrededor de los santos que nos cuidan y nos protegen. Oiga bien, qué interesante. Nos cuidan y nos protegen. Y vuelvo a aclarar, ellos no están para obedecer órdenes suyas. Llámese como se llame usted. Si ellos nos están cuidando y protegiendo, es por órdenes exclusivas del Altísimo Todopoderoso. Bueno, vamos a la lectura de tener una idea de los seres angelicales
Vamos a la lectura. Dice aquí, en el año de la muerte del rey Uzziah, en hebreo, Isaías, yo vi a Yahweh sentado en un trono alto y exaltado, y el templo estaba lleno de su esplendor, y alrededor de él habían serafín, plural serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 ellos volaban. Ellos clamaban gritando el uno al otro, Kadosh, 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 es decir, santo, santo, santo es Yahweh Sebaot, que quiere decir Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su esplendor. Los dinteles de las puertas se estremecieron al sonido de su clamor, y la casa fue llena de humo. Qué impresionante es eso. Cuando estos seres que tienen muchísima similitud, también con Apocalipsis capítulo 4, ¿se acuerda? Los 4 seres vivientes, que lo mismo, dice que tenían alas por delante y por detrás. Y también dice la misma palabra. Dice que cuando estos seres angelicales de alto nivel en la presencia de Dios proclaman santo, 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 dice que los quiciales, esas partes, esos parámetros del templo se estremecen profundamente. Y dice Isaías que el sagrado templo se llenó de humo, de la gloria de Yahweh. ¡Qué impresionante! Este domingo en Las Vegas compartía la tercera parte, diría yo, de una invitación al cielo. Y a lo mejor hasta la vuelvo a tocar este domingo que me toca aquí en el Valle, que muy pocas veces me toca, aquí en el Valle de Río Grande, Texas, aquí en Pharr, Texas, en una iglesia bautista, el pastor David Magallán. A lo mejor vamos a tocarlo allí también, porque es que te pone a soñar. Qué precioso ese momento extraordinario que nos cuenta el profeta Isaías, o que nos está contando en esta historia de Isaías 6, 1 al 7. Dice que cuando ellos decían santo, 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 los quiciales se estremecían. Y el sagrado templo se llenó de humo de su majestad. Pero sigamos leyendo. Dice, y entonces dije, ay de mí, porque estoy punzado en el corazón. También de esta traducción directamente al hebreo. Dice, por ser un hombre y con labios inmundos, habitando en medio de un pueblo con labios inmundos, he visto con mis propios ojos al rey Yahweh Sebaot, Jehová de los ejércitos. Y uno de los serafín voló hacia mí, teniendo en su mano un carbón encendido, el cual habló tomando del altar con unas tenazas y tocó mi boca con el carbón y dijo, y aquí esto ha tocado tus labios y quitará tu iniquidad y expiará tu pecado. El temor profundo del rey de Isaías era, porque hay una parte que dice que nadie ha visto a Dios y viva. David sintió profundamente, aunque era una experiencia que estaba viviendo, que no iba a vivir porque era un hombre pecador de labios inmundos. Pero en ese momento en que él tiene pavor de que va a morir, uno de estos seres angelicales, de los que vamos a hablar ahorita bien, se desplaza con tenazas y agarra carbón encendido
Eso te va dando una idea de qué lo vamos a referir. Y le dijo, aquí purifico tus labios y todo tu ser. Ya no tengas miedo. Has sido limpiado de tu inmundicia, tu pecado, para estar frente al trono. Como también lo explica Juan el apóstol en su experiencia del Apocalipsis. Y que lo tocamos en profundidad, pero en profundidad, en nuestro masterclass. Como le dije, tal vez la nación que más experiencia tiene sobre estos seres, sin lugar a duda, es el pueblo de Israel. De hecho, aprovechando el momento de esa paz, que también es peligrosa, pero al momento, por lo menos se cree que todo este año se va a respirar esa paz. En este momento, el país que representaba más peligro, Irán, está prácticamente en este momento debilitado. Y este día 3 tuvo que reconocer que necesita sentarse a negociar con el anciano rostro fiero. Mientras eso para en ese momento, en Gaza se están dando pasos contundentes, también históricos, como el que se abrió ayer, la frontera entre Gaza y Egipto, es decir, entre Israel y Egipto en esa parte. Histórico, se está respirando un proceso de tranquilidad tanto en Israel como en los países vecinos árabes. De allí que este viaje que vamos a hacer el 4 de mayo, que ya le estamos llamando VIP, y que ya tenemos un grupo precioso en San José, Costa Rica, que se nos está preparando. Inclusive una de las hermanas de El Salvador se le va a unir al grupo de Costa Rica, de Nicaragua también. Y por supuesto ya tenemos un grupo de mexicanos que ya están registrados. Y que si hay otro mexicano que esté interesado, porque van a salir directo desde la capital de México, llámenos, escríbenos, vaya a nuestra página web www.bolaines.org. Allí está la información del viaje y allí conéctese en el WhatsApp y lo vamos a conectar con el grupo que va a salir el 4 de mayo con nosotros a ese VIP entre Jordania e Israel. Allí, que este es el momento. Y allí vamos a hablar lugares específicos como el momento que vamos a cruzar, donde dice la historia que a Josué se le apareció un ser con una espada desenvainada, un personaje extraordinario. Y que Josué le dijo, ¿eres de los nuestros o eres del otro lado? Estamos hablando de esos seres angelicales, de esa experiencia que está hablando el profeta Isaías. Déjeme dar un poquito de resumen, mientras después vamos a ahondar en profundidad sobre este tema precioso. Miguel ya es mencionado a causa del alto rango. Gabriel también parece ser un ángel de alto rango. Miguel, su nombre significa héroe de Dios y su función está determinada en Daniel capítulo 8, 16, 21. Pero también a Gabriel, más bien Miguel significa ¿quién contra mi Dios? Más bien es Gabriel. Gabriel, el significado aquí, que significa héroe de Dios. Y la misión de Gabriel siempre ha sido llevar mensaje de exclusividad tanto a su pueblo de Israel como en relación a la iglesia. Es por eso que en el tema de Masterclass que tocamos la terminología de los 7 ángeles de mayor jerarquía, hablamos que Gabriel es el arcángel encargado de cuidar a la iglesia. Ahora, cuando dice que es arcángel, quiere decir principal, quiere decir que detrás de Gabriel, tal como lo muestra en el relato Lucas, hay multitud de seres angelicales que se mueven juntamente con Gabriel. Ángeles con responsabilidades especiales. Ciertos ángeles se designan de acuerdo a su función particular que llevan
a cabo, según Apocalipsis capítulo 14, 18, un ángel que tiene el poder sobre el fuego. Apocalipsis 16, 5. El ángel de las aguas. Apocalipsis 9, 11. El ángel del abismo. Apocalipsis 20, 1, 2. El ángel que ata a Satanás. Es decir, estos seres angelicales preciosos tienen funciones especiales y muy grandes. E inclusive son tan fuertes que a la parte final, cuando se termine el milenio, no una parte final, más bien al final de la gran tribulación, cuando se termine el gobierno. Fíjese que precisamente estaba terminando el estudio de las 7 copas que estamos tocando. Ya vamos a entrar en cualquier momento, porque estamos en el capítulo 14, en nuestro masterclass, y después vamos a tocar a cada uno de esos 7 seres angelicales de las 7 copas. Y allí, cuando vamos a llegar a la parte final, en la gran tribulación, un solo ángel apresará a Satanás, lo pondrá por detrás, le pondrá, como diríamos nosotros, las esposas. El mismo Satanás ni siquiera se va a resistir ante ese poderoso ángel. Y ese ángel lo escoltará al pozo del abismo para ser encarcelado. Qué tremendo poder tienen estos seres angelicales, ¿verdad? Bueno, hay diversidad de ellos. Y que vale la pena siempre que sepamos de ellos. Como dije, hay tantas historias lindas y preciosas que he compartido a lo largo de muchos años con nuestra gente, tanto en las redes sociales como en nuestras iglesias, acerca de esos seres angelicales. Su misión es exclusivamente solo para 2 pueblos. Nada más. El pueblo de Israel y la iglesia de Jesús. No están ni para los hindú, ni para los islámicos, ni para ninguna otra religión. Ellos están exclusivamente, oiga bien, exclusivamente permisiados, digamos esa palabra. O sea, con permiso del Altísimo, única y exclusivamente para estar al lado de estos 2 pueblos. Israel y la iglesia verdadera. ¿Y quién es esa iglesia verdadera? Una iglesia que no solamente ama profundamente y declara abiertamente que Jesucristo es el Señor, sino que acepta la totalidad de las Escrituras. O sea, una iglesia pura. Me refiero en el aspecto doctrinal, en esa manera. No una iglesia cruel tampoco, porque también tenemos iglesias evangélicas ultra legalistas que mandan a diestra y a siniestra a toda persona al infierno que no piense como ellos. No. Estamos hablando de la iglesia del Señor. Una iglesia que muestra, que imita al Señor Jesús en la misma misericordia. Así que estos seres obedecen órdenes del Altísimo para estar al lado única y exclusivamente de esos 2 pueblos, por aquellos que son antisemitas hoy en día, porque tenemos, recuerde, 2024, 2025, se levantó un espíritu de odio contra el pueblo de Israel. Y muchos dicen que este Israel ya no es el pueblo de Dios. Bueno, si no es el pueblo de Dios, ¿por qué no le pregunta? Y lo hablo en mi libro Israel al filo de la profecía, cito a ese periodista que cubrió la guerra de los 6 días. Ese periodista del New York Times que escribió un libro. El libro que él escribió se llama Ángeles en Misiones Especiales. Ángeles pelearon en la guerra de los judíos. Y no solamente eso, en el otro libro que en algún momento lo voy a reeditar, que se llama ¿Quién es quién en el Medio Oriente? Yo entrevisté a personalidades en Israel que me hablaron con su propia experiencia lo que pasó en la guerra de los 6 días y en la guerra de Yom Kippur, donde ineludiblemente hubieron seres
angelicales que pelearon con el pueblo de Israel. Si en esta guerra de Israel, en esta guerra, desde el 48 para acá, han intervenido ángeles, como dijo el periodista del New York Times, entonces, ¿cómo alguien se atreve a decir que Israel ya no es pueblo de Dios? Por favor, por favor. Si que esos ángeles también han estado, igual que lo están con la iglesia. Mis saludos, por cierto, especiales para nuestro queridísimo embajador de Israel, Matthew Cohen, que hablé el día de ayer, de este día 3, con él. Y me decía con alegría que está teniendo unas relaciones preciosas con la iglesia evangélica en Panamá. Y el día de hoy, 4, me dijo, voy a estar con más de 300 pastores en Trinidad y Tobago, en la isla de Trinidad y Tobago. Me dijo, Bolaine, voy a estar con 300 pastores. Estaba contento que este día de hoy en Trinidad y Tobago. Qué lindo esa cercanía que está habiendo entre el pueblo de Israel y la iglesia evangélica, histórica y profética también. Porque no olvide que el apóstol San Pablo dice que en la parte final Dios de los dos pueblos hará uno. Es decir, los dos van a fortalecerse el uno con el otro. Qué preciosa esta palabra, ¿no? De Pablo, que es el significado. Y de momento escuchamos a un primer ministro Bibi Netanyahu decir hace una semana que cualquier país que se meta a hacerle daño a los cristianos se va a meter también con Israel. Y que Israel está listo para ir a defender en cualquier país a cualquier grupo de cristianos que esté en peligro de persecución. ¡Wow! Y después escuchar con gozo al embajador Matías, ¿con qué lo vamos a tener? Posiblemente el otro miércoles con nosotros. Decir él que está contentísimo por esa relación preciosa que está teniendo con nuestro pueblo evangélico. Así que no podemos rechazar a ninguno de los dos pueblos. Si los ángeles todavía están directamente involucrados con el pueblo de Israel, es porque Israel sigue siendo pueblo de Dios. Y si los ángeles están totalmente directo involucrados con la iglesia cristiana evangélica, es porque la iglesia cristiana evangélica también es pueblo de Dios. Es importante que sepa eso, pero sigamos analizando todavía. Dice aquí, serafines. Todo lo que sabemos de este rango de seres angelicales se encuentra en Isaías 6, 1 al 7. Aparentemente, los serafines eran una orden similar a los de los querubines. Ellos actuaban como los asistentes en el trono de Dios, o actúan más bien, y agentes de limpieza. Su tarea también es más bien alabar a Dios. Su descripción sugiere a una criatura de 6 alas, parecido a un ser humano. La palabra se puede derivar de una raíz que significa quemar, posiblemente ser noble. Estoy leyendo los comentarios de teología básica del significado que se le van sacando a estos seres especiales en el cielo. Y como mencionamos en esta imagen que lo hemos mencionado en Masterclass, a esos seres preciosos angelicales con 6 alas, dice allí. Serafines, ya vamos a llegar al punto. Serafines, la única mención de estos seres celestiales en la Escritura se encuentra en una de las primeras visiones de Isaías. Los serafines, en el plural hebreo, serafín. De modo que en castellano se le ha agregado el plural, igual que en el hebreo. Dice que son los guardianes o los seres, misiones de guardar el trono divino. Los seres celestiales que vio Isaías tienen forma humana, pero estaban dotados de 6 alas. Un par para
cubrirse el rostro, otro para ocultar sus pies. Eso me recuerda cuando Moisés estaba viendo la gloria de Dios en aquella zarza que ardía y no se consumía. Moisés, aquel pastor en ese momento intrigado, aquel pastor de oveja, se va acercando a aquella zarza que ardía y no se consumía. Y cuando se acerca, escucha una voz que le dice: quita, quita, quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando, santo es. Es muy interesante por la descripción que está dando Isaías aquí. Y el tercer par dice, para volar, desplazarse. Estos serafines estaban por encima del divino, o sea, alrededor sobre el divino. Uno de ellos cantaba un refrán que registra Isaías: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Recuerda que son las mismísimas palabras que también registra el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 4. Tanta fuerza tenían o tiene este acto de adoración que se estremecieron los quiciales del templo y el lugar santo se llenó del humo. El profeta se humilló ante Dios y confesó su iniquidad. Es importantísimo, importantísimo la confesión, porque una de las crisis, sin lugar a dudas, que estamos pasando en nuestra iglesia moderna, evangélica, es que ya no se hace un llamado. Sí, se hace como en la iglesia católica, pasen todos al altar y se arrodillan en la iglesia católica. Y pasan al altar arrodillándose, ese es el espíritu católico. Pero lo pasan a todo, pero sin darles un mensaje de que tienen que pasar en humillación y declaración de su condición pecaminosa. Es decir, Señor, me arrepiento de mis pecados, como lo hizo Isaías aquí. Y purifícame para presentarme delante de usted. Purificación que sucede por medio de la sangre del Cordero, símbolo de ese carbón encendido. El profeta se humilló ante Dios y confesó su iniquidad. Entonces uno de los serafines voló hacia él y con un carbón encendido que había tomado del altar y como acto de purificación anunció al profeta que había sido perdonado su pecado y quitado su culpa. Los serafines podrían ser agentes de purificación por medio del fuego. Qué interesante. Ya vamos a llegar allí a quienes pueden representar. Porque no olvide que la tercera persona de la Trinidad de Dios, la Trinidad de Dios. ¿Y por qué aclaro eso? Porque siempre tenemos elementos de odio, aún dentro del cristianismo, o de envidia más bien, que dicen, Bolaños es unitario, Bolaños no cree en la Trinidad. Y buscan, como dice el dicho, pelos en la sopa para ver cómo me sacan de contexto, buscan para decir, no. Nunca he negado esa Trinidad. ¿Por qué? Porque si yo niego la Trinidad de Dios, me estoy negando a mí mismo. Porque nosotros mismos, los seres humanos, somos triuno. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y los tres somos uno. O sea, el ser humano es el que mejor representa ese misterio precioso de la Trinidad de Dios. Y entre la Trinidad de Dios está la tercera persona. En hebreo se conoce como Ruach Kodesh o el Espíritu Santo. Se identifican en toda la Biblia como fuego. Ese fuego
Que nos hablen todos los que han tenido esa experiencia cuando se han convertido de corazón a corazón. Que nos hablen de ese fuego que sienten que cae por la coronilla y baja hasta el borde de nuestros pies. A quien popularmente se le conoce como la unción también. Ese fuego cuando baja la presencia del Altísimo en algunas veces, en algunas vigilias o en unos cultos especiales, y se siente aquella presencia como le pasó al rey David. Ya nos vamos acercando entonces a qué grupo de jerarquía pertenecen estos seres angelicales. Ya le voy dando pista entonces. En la rebelión en el tercer cielo. En la rebelión del tercer cielo. Dice que la tercera parte de los ángeles. Como dije al comienzo, hay múltiples de jerarquía que estuvieron involucrados o que pertenecían a jerarquías también. Así que entre todas esas jerarquías estaban también serafines. Y como ya les adelanto, los ángeles serafines, según lo que se investiga en profundidad y lo tocamos en el masterclass, es la orden angelical que pertenece exclusivamente al Espíritu Santo. Ruach Kodesh. Es por eso que Juan identifica esos 4 seres vivientes exactamente alrededor del trono. En ese trono majestuoso que mencionamos en Apocalipsis 4 y 5. En ese trono donde se puede ver la majestuosidad del Dios triuno. El Cordero, el Anciano de día y los 7 candelabros de fuego alrededor. Y allí, en ese alrededor, están estos seres angelicales. Y como son seres de alto nivel, hay multitudes de ángeles alrededor de ellos que obedecen órdenes. Así que podemos identificar a estos seres como exclusivamente pertenecientes a la jerarquía del Espíritu Santo. Su misión es operar bajo las órdenes exclusivas del Espíritu Santo. Como sucedió, dice Isaías, y vino uno de ellos y agarró tenaza, carbón encendido y purificó sus labios. Así que en otra palabra popular se les conoce como ángeles ministradores del Espíritu Santo. Se dice que en la rebelión, cuando Satanás se rebeló, hubieron serafines. Y de hecho lo tocamos en profundidad, disculpe, en nuestro masterclass. Por ser ángeles íntimamente ligados a la tercera persona, a ese fuego purificador, a estos seres no se les permitió ser sueltos. Quien mejor explica esto es Enoc. Y dice que fueron enviados a prisiones eternas. Fíjese que en este libro, que lamentablemente no hemos podido tenerlo nosotros para llevarlo a la iglesia, y solo está en Amazon, Camino al Falso Profeta. En este libro explico que increíblemente, ahí hablo del misterio de estos seres, los que participaron en la rebelión y que fueron enviados al pozo del abismo. E increíblemente, estos seres son tan poderosos que desde allá tienen influencia hasta hoy en día sobre los falsos profetas, los falsos ministros. Y se aclara, ya lo vamos a citar aquí, tanto Pedro como el hermano del Señor Judá, dice que cualquier ministro que se ponga el ropaje de falso profeta o de falso apóstol, o sea, que sea un apóstata de grandísimas dimensiones,
dice que serán enviados al mismísimo lugar donde están estos seres encarcelados. De hecho, aquí, Camino Falso Profeta, toco el significado ya en profundidad de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y una de ellas es cuando ministros manipulan ante las multitudes al Espíritu Santo, diciendo que el Espíritu Santo les ha dicho que entre más dinero den y que cuanto más depositen, y que si depositan el anillo y que si depositan el reloj y las cadenas, y que el Espíritu Santo los va. Eso es peligrosísimo. Puede tomarse como blasfemia, y doy las bases bíblicas tanto en el libro de los Hechos como en el Antiguo Testamento, que quienes practicaron eso automáticamente fueron sentenciados. Por favor, evangélico, tenga muchísimo cuidado en no seguir a estos tipos o personas. Dios mío, 2 personas que yo recuerdo. Uno, cuando estaba jovencito, allá en Costa Rica, estábamos sentados en una mesa, todos los pastores esa mañana, y en aquel todavía el hombre era un evangelista de la Iglesia de Dios todavía, de sana doctrina. El famoso falso profeta grandotote de los costarricenses. De momento estamos ahí todos sentados y de momento dice él, disculpe, dijo, y habla así, Arcángel Ángel Veroni, ve a cuidar mi carro afuera. Y todos los pastores se quedaron asustados. ¡Wow! Este hombre habla a los ángeles y le da órdenes a los ángeles. Bueno, pero también escuchamos otro tipo de origen costarricense que salió pero requete mal de Washington, D.C., que no puede volver nunca más a los Estados Unidos de América. Y este tipo habla de que los ángeles están alrededor de su cama cuidándolo, que les sirven de comida, que lo atienden. Y Dios mío, ¿cómo es posible que nuestros evangélicos los estén engañando con caramelos? Otra supuesta profetisa en Miami, ella dice también que los ángeles le obedecen órdenes de ella. Y que ella le da órdenes exclusivas a los ángeles donde deben de estar y donde deben de cuidarla. No estamos hablando de unos 4 gatitos los que le siguen a esta mujer allá en Miami. Una multitud de gatos. Ingenuo. Porque debo de decirle, lo he dicho y lo decimos en Masterclass con pruebas bíblicas. Los ángeles, nuestros ángeles, no obedecen órdenes de nosotros. Así sea usted el hombre más ungido del mundo. Para mí, hablando en nuestra era cristiana del siglo XX, 2021, para mí el siervo más ungido que nosotros hayamos escuchado, sin lugar a duda, fue el siervo Gigi Ávila. Pero usted nunca escuchó a ese siervazo que está con el Señor, nunca lo escuchó blasfemar y decir que le daba órdenes a los ángeles. No. Los ángeles no obedecen órdenes de ningún hombre. Así se autodenomina el super fulano de tal, la super fulana de tal, no importa quién sea. Los ángeles no obedecen órdenes de ningún hombre sobre la tierra. Ellos solo obedecen órdenes de Dios. Cuando lo tocamos en nuestro masterclass en profundidad de este tema, hablamos que después de la rebelión, todititititito los ángeles que quedaron sometieron su libre albedrío al Altísimo Dios Todopoderoso. Es decir, los ángeles del Señor no tienen libre albedrío. Ellos solo obedecen órdenes del Altísimo. Así que cuando usted escucha a los mismos católicos decir que el arcángel San Gabriel, que el arcángel San Miguel, y que le piden que le encienden vela, totalmente equivocados. Ni Gabriel, ni Miguel no lo van a escuchar a ustedes.
Ellos solo obedecerán o obedecen órdenes de Dios. ¿Por qué tenemos ángeles entonces nosotros alrededor que nos cuidan y nos protejan? No porque nosotros los ordenamos, sino porque una vez que tú te entregas a Jesús y vives para Jesús y eres fiel para Jesús, Dios ordena al ángel. Eso es lo que dice el rey David. El ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y vaya, si no necesitamos ángeles, porque desde el momento que tú te entregas a Jesús, los demonios, que son multitudes, demonios quieren destruirte, quieren desbaratarte. Ahora entiende por qué el Señor manda protección de seres angelicales a nuestro alrededor. Es posible que este domingo en la iglesia del Bautista, el pastor Megallán, aquí en FAR, vamos a ver si ponemos en nuestra red de la información. Este domingo a las 11 de la mañana vamos a hablar sobre una invitación al cielo. Y allí te vamos a recrear más imágenes profundas de estos seres angelicales. Pero déjenme mostrarles qué triste es para cualquier hombre que diga que es ministro, apóstol, profeta, lo que quiera decir, y es un hereje y es un blasfemo del Espíritu Santo. Miren lo que dice la palabra. Veamos a continuación estos escritos. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estamos citando las cartas de Judas 6. ¿De cuáles ángeles está hablando el hermano del Señor aquí? De los serafines que formaron parte en la rebelión. De algunos de esos serafines, que formaron parte de esa rebelión. Por ser ángeles exclusivos del Espíritu Santo y participaron, no se les permitió ser sueltos. Y fueron enviados a prisiones eternas. No van a ser sueltos. Pero veamos lo que dice el apóstol Pedro. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el día del juicio. Y tocamos más adelante todo este capítulo donde Juan dice, hablando de los falsos profetas, mejor les hubiera sido, también lo dice el hermano del Señor Judas, mejor les hubiera sido a esa persona no haber nacido. Por favor, nuestro pueblo evangélico, usted querido pastor, usted querido maestro, usted que se identifica con el ministerio apostólico y por qué no profético también, y a todititito los miembros de las iglesias, todos los que están involucrados en guerra espiritual también, a todos ustedes, cada vez que se acercan al Señor, acérquense con temor y temblor. Y por favor, no traten de manipular al Espíritu Santo. Traten de buscar la guianza y el fuego del Espíritu Santo. Y Él enviará a sus serafines para respaldar el ministerio de ustedes. Él. No porque ustedes ordenen, no. Él. El Espíritu Santo. Si ustedes manipulan, como este mismo hombre, el grandotototote de los falsos profetas de Costa Rica, y que manipula multitudes de iglesias en Costa Rica, diciendo en Washington, DC hace unos años, hace más de 15 años, ante casi 2,000 pastores, de momento dijo, tengo que cortar porque el Espíritu Santo me ha dicho que todos aquellos que vengan con una ofrenda de $10,000, Él les quiere dar una bendición especial. ¿Y sabe qué? Tanto pecado cometió este hombre como esos pastores. Algunos de ellos ya están muertos ahí en Washington. Porque usaron al Espíritu Santo
como interesado, si me das dinero, yo te doy. Por favor, pueblo evangélico, tengan muchísimo cuidado en no blasfemar, no caer en algo peligrosísimo contra la tercera persona. Acerquémonos con temor y temblor, como lo hizo Isaías. ¿Necesitamos protección? Claro que sí. Dios siempre va a mandar a sus ángeles. ¿Necesitamos la unción del Espíritu Santo? Claro que sí. Y es posiblemente nuestros grandes cultos de manifestación gloriosa al Espíritu Santo. Ahí hay serafines también, ministrando junto con usted. Porque los ángeles son enviados por Dios para respaldarlo a usted. Qué lindo que es el misterio de Dios, ¿verdad? Qué lindo que es. En otras palabras, nunca estamos solos. Nunca estamos solos ni estaremos solos. El Altísimo siempre estará con nosotros. Y el Altísimo siempre mandará ángeles alrededor de nosotros para que nos cuide. Acuérdate, esos ángeles no van a venir porque tú se los pides a ellos. No, no comete el error de pedir como lo dicen los católicos. Gabriel o San Miguel. No, 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 no. Solo humíllate delante del Altísimo y dile, Señor, manda protección a mi casa. Manda protección sobre mis hijos. Manda protección ahora que voy manejando. A esos hermanitos lindos que manejan estos grandísimos camiones. Tenemos muchos de esos hermanos lindos que son camioneros. Ahí siempre hay ángeles con ellos que los van protegiendo en el camino cuando van manejando esas grandes trocas. Ahí decir, mis hermanos que me están escuchando, digan, Señor, por favor, manda a tu ángel que siempre me proteja y me cuida en esta carretera o en cualquier lugar que esté. Qué privilegio el que tenemos, ¿verdad? Ambos pueblos, Israel y la iglesia. Que tenemos seres sobrenaturales. Y qué terrible y doloroso va a ser para aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina, dice el apóstol San Pedro aquí. Segunda de Pedro 2, 1 en adelante. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, se le será perdonada. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no se será perdonada, ni en este siglo, ni en el venidero. Mateo 12, 32. Esos hombres son fuentes sin agua y nubes empujadas por toda tormenta, para quienes la más densa oscuridad será reservada para siempre. Segunda de Pedro 2:17. Por favor, pueblo cristiano, mantengámonos firmes ante el Altísimo. Y no olvide, no estás solo. 2, no te dejes engañar con confites, como que si fuera bebito, por estos falsos elementos que dicen que los ángeles obedecen órdenes de ellos o que le dan órdenes a los ángeles. Huye de esas personas, porque esa persona mejor les hubiera sido no haber nacido. El gran problema es que ellos no se van solos, arrastran a su familia y a la gente que está alrededor de ellos. Como dijo el apóstol San Pablo, huye, huye. O el hermano del Señor dice, ni siquiera toques sus ropas, porque están llenas del juicio de Dios. En síntesis, demos la honra y la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque nunca hemos estado solos. Siempre hay y habrá protección
del Altísimo Dios Todopoderoso en Cristo Jesús. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook. Síguenos, porque siempre estaremos compartiendo con ustedes la bendita palabra del Señor. En cualquier momento tendremos un en vivo también. Así que Dios me les bendiga grande y poderosamente y hasta la próxima semana.